Vengo a Mérida no solo para vivir en un lugar tranquilo, sino porque debido a mi enfermedad pulmonar no puedo seguir respirando los niveles de contaminación que hay en mi ciudad. Además, a pesar de lo que muchos creen, en Estados Unidos el sistema de salud no es solo deficiente, sino también demasiado caro, y mis tratamientos son impagables. Me regreso a México porque tendría que vender absolutamente todo lo que tengo para poder pagar solo 3 meses de mi tratamiento. Este es un texto que nos envió uno de nuestros suscriptores y también un inversionista, quien a su punto de vista él considera que Yucatán no solamente es un paraíso por su seguridad, además de la naturaleza y todo lo que lo rodea, también es un paraíso médico. Pero hay suficientes hospitales, hay suficientes clínicas en la ciudad de Mérida, hay suficientes hospitales buenos aquí en Yucatán para atender la creciente demanda. Esto lo vamos a ver en este video. Así que quédate hasta el final, no te olvides de suscribirte y vamos con la respuesta. Bien, vamos desde el principio. Es cierto, es bien sabido que los pacientes vienen de todas partes de la península, pero no solamente de estados vecinos, como por ejemplo Quintana Roo, como Campeche, incluso Tabasco. También hay personas de otros países, tanto de Estados Unidos que vienen a atenderse, de Europa y también de países vecinos, como por ejemplo Guatemala o Belice. Todos ellos vienen sobre todo al estado de Yucatán y a los principales hospitales. Pero vamos a dividir todo este video en dos sectores, o vamos a mencionar los dos: el sector privado, el sector de paga, y los hospitales públicos, que ambos tienen sus fortalezas también, y hay buenos hospitales de ambos tipos aquí en Yucatán. Así que vamos con los hospitales públicos. Tenemos primero al Hospital Agustín Orán, que de hecho es de los más importantes a nivel sureste y se encuentra entre los mejores 25 de todo el país. Así que vamos con algunos datos y servicios de este hospital. Tiene más de 250 camas, un área de urgencias, un piso de cirugía, ginecología y obstetricia. Además, este hospital durante la pandemia se equipó con más de 300 ventiladores y 487 monitores de signos vitales. Además de las áreas generales, cuenta con subespecialidades, como son cirugía ortopédica, oncología pediátrica, oncología médica, nefrología, cardiología, diálisis y una unidad de cuidados intensivos. Particularmente he tenido la experiencia de tener familiares en este hospital y me han comentado que la experiencia, o sea, el trato al paciente es bueno. Obviamente es un hospital público con una demanda, pero tratan de tener siempre la mejor calidad de atención. Y bueno, además es un hospital general, también denominado hospital escuela. Es común ver a todos estos internos, residentes, estudiantes de todos los grados yendo allí a aprender, así que es completamente normal. Y bueno, a algunas personas no les gusta, pero es un hospital público con tarifas demasiado accesibles. Hemos tenido familiares cercanos los cuales se han atendido ahí, y realmente pues algo que costaría 50, 60 mil, 100 mil pesos en un hospital privado, por ejemplo como una cesárea, por ejemplo, aquí cuesta, ¿qué será? 1,000 pesos. Es prácticamente gratis gracias al Instituto de Salud que tenemos ahora, que es el INSABI. Ahora es un hospital público, vamos con un hospital privado. Así que hablemos del Hospital Star Médica. Este es uno de los más importantes privados a nivel sureste. Esta es una cadena de hospitales que se encuentra en varias ciudades, entre ellas Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Veracruz, San Luis Potosí y otras más. Este es un hospital considerado de lujo y que además obviamente tiene una sala de urgencias, unidad de cirugía, laboratorios, cuidados intensivos y muchos servicios más. Incluso también tiene una cámara hiperbárica, que la verdad es que muy pocos hospitales la tienen. Además, este fue uno de los primeros hospitales en empezar a aplicar las pruebas rápidas de COVID, apenas fue posible esto, y bueno, se encuentra en una zona rodeada de plazas comerciales al norte de Mérida. Y bueno, gracias a Dios no hemos tenido necesidad de estar hospitalizados en un hospital así, pero bueno, por las fotos y videos la verdad es que es un hospital de lujo. Y además muchas personas cuentan sus experiencias pues de forma bastante positiva. Obviamente no es un hospital perfecto, pero sí es un hospital de primer nivel que pues prácticamente compite con todos los mejores a nivel peninsular. Y bueno, también en esta zona tenemos al Hospital Regional de Alta Especialidad, o se llama también HRAEP. La verdad es un poquito complicado de pronunciar, pero bueno, van las especificaciones y los datos importantes de este hospital.
¿ok? Cuenta con más de 28 especialidades y subespecialidades. Tiene especialidades que obviamente pues a veces son difíciles de encontrar en un hospital, como por ejemplo algología, cirugía cardiotorácica, hemodinamia y microcirugía. Además que también funciona como un centro de investigaciones para que pues estudiantes de todo el país vengan, incluso de todo el mundo, vengan aquí a realizar sus prácticas de investigación. Hay que mencionar que durante la pandemia fue uno de los hospitales que sirvió como centro COVID, uno de los principales porque es grandísimo, y bueno, prácticamente estaba administrado por la Secretaría de Salud, pero ahora va a ser administrada por algo que aquí en México se llama ISSSTE, o el Instituto para los Trabajadores del Estado. Así que bueno, eso es bueno para aquellos que sean mexicanos y que trabajan en ese sector. Entonces es un hospital muy bien equipado que está justo en esta misma zona, y de hecho cabe destacar que es una de las mejores zonas también para invertir o para tener una casa. Y aprovechamos para comentarte que si tú estás buscando una casa, si tú quieres algún terreno para invertir aquí en Yucatán, nosotros podemos ser tus asesores de confianza. Te podemos conseguir descuentos, promociones, facilidades de pago, cosas que muchas veces otros asesores pues no pueden hacer, pero con nosotros, si nos contactas al link que está aquí abajo, podemos ayudarte a encontrar una casa o una buena inversión, hablando de tierra, hablando de bienes raíces, pero tiene que ser con nosotros. Así que dale clic aquí al link que está aquí abajo y contáctanos lo antes posible. Y bueno, vamos a regresar con el video. Así que si nos vamos un poquito más al corazón del norte de la ciudad, tenemos el Hospital El Faro, que de hecho inició operaciones hace poco, en 2019. Y bueno, eso también es un indicador de la demanda de servicios médicos que había en la zona, por eso es que se ubica ahí. Y bueno, a pesar de su ubicación, tiene precios la verdad muy competitivos que se comparan con los precios de otras clínicas más chiquitas y menos equipadas, así que la verdad es que está muy bien. Además, incluso el año pasado ofrecieron paquetes de cirugía a precios accesibles, cirugía general, ortopédica, incluso partos y cesáreas. Además de que tiene un departamento importante de cirugía cardíaca, así que puede ser una excelente opción si lo que estás buscando es un lugar que tenga pues básicamente todo, ¿no? Seguridad, hospitales, escuelas y demás. Y obviamente pues además de este hospital, estos principales hospitales de esta lista, hay muchos hospitales grandes importantes que no podríamos mencionarlos a todos, pero bueno, entre ellos destacan por ejemplo el Hospital Ignacio García Telles, que también aquí llamamos T1, y bueno, atiende a pacientes de toda la península, prácticamente de Cancún, Playa del Carmen. Hay pacientes que vienen de Champotón, pacientes incluso que vienen de Centroamérica, así que es un centro del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, bastante importante. El hospital, T1, Ignacio García Telles. Y bueno, también es importante mencionar que hay un hospital bastante grande, este sí está al sur de la ciudad, es el Hospital Materno Infantil, el nuevo Hospital Materno Infantil, que cuenta con instalaciones grandísimas, es un hospital enorme, y justo en esta zona es donde va a estar el nuevo emplazamiento del Hospital General Agustín Orán. El edificio que ya se tiene ya queda muy pequeño y se va a instalar en esta zona al sur de la ciudad. El complejo es enorme, se anunció su construcción de forma oficial y pues ya no tardan en tener un hospital grandísimo y muy importante en esa zona. Y bueno, además también tenemos muchas otras clínicas privadas que no aparecen o no podemos decir todas en este video, pero entre las más importantes está la Clínica de Mérida, que se ubica sobre la avenida Itzáes, el Centro Médico Pensiones, el Centro Médico de las Américas, el Sedimón, el SEMA, entre otros muchas clínicas y hospitales particulares que principalmente se ubican en la zona norte y algunos en la zona poniente y centro histórico de Mérida. Y bueno, es importante mencionar que hay muchas zonas que están creciendo, en las cuales encontramos hospitales que no habían hasta hace muy poco, ¿ok? Mérida es una ciudad en crecimiento. Si lo que te preocupa es que tengas algún padecimiento importante, algún tipo de discapacidad, que requieras algún tipo de tratamiento que sea difícil de conseguir, lo más probable es que en esta ciudad, la ciudad de Mérida, puedes encontrarlo. Ahora, si vives en el interior del estado, también hay otros hospitales, pero la verdad es que la gran mayoría se concentran en la capital, que es Mérida. Y también por eso es muy importante saber dónde vas a elegir tu siguiente casa, tu siguiente inversión. Y también es muy importante que cheques los demás videos que tenemos recorridos en toda la ciudad, recorridos por diversas zonas, y también videos en los cuales hablamos de bienes raíces, que es nuestro fuerte, porque somos asesores inmobiliarios y pues como ya te comentamos, te podemos conseguir lo mejor de lo mejor. Esperamos que este video te haya servido mucho para decidir si sí o no es una buena ciudad con buenos hospitales. Y si quieres más información sobre bienes raíces, pues aquí te dejamos nuestro contacto. Ok, entonces, bueno, yo te recuerdo que yo soy Luis. Y yo soy Mía. Y nos vemos en el siguiente video.
Hasta luego. Bye.